Ok, vamos a practicar un poco lo que acabamos de ver en el video de las reglas del intercambio. Veamos tres casos. Hay que distinguir visualmente si hay ventajas comparativas y ventajas absolutas y a partir de eso saber si van a intercambiar y en dónde van a producir cada uno de ellos. Veamos este caso de acá. Lo primero que podemos ver es que no hay ventajas absolutas porque ninguna línea se come a la otra. No hay una línea que esté por encima de la otra en los dos bienes, que pueda producir más de ambos. Entonces vemos, no hay ventajas absolutas en ese caso, pero recordemos que las ventajas absolutas no son determinantes para ver si va a intercambiar o no. Lo son las comparativas, y eso lo sabemos si tienen costos marginales diferentes. ¿Cómo lo podíamos sacar los costos marginales? Pues con las pendientes. Si tienen pendientes diferentes las rectas, visualmente ya sabemos que van a tener costos marginales diferentes y por lo tanto va a haber ventajas comparativas. Un tip rápido, como habíamos visto en un video pasado, es que si una frontera de posibilidades de producción está más acostada que otra, quiere decir que va a tener ventajas comparativas en X y por lo tanto se va a especializar en X. Es decir, va a producir exclusivamente de X y cero de Y, va a producir acá, esta primera frontera de posibilidades de producción. Y la otra, la más parada, va a tener ventajas comparativas en Y. Siempre que está más parada tiene ventajas comparativas en Y, entonces se va a especializar en Y, va a producir solo de Y y cero de X. La línea que une donde se especializa cada quien es la línea de intercambio y son las posibilidades de cómo pueden intercambiar esos dos bienes que producieron. Entonces, en este caso, ¿qué pasó? Pues sí hubo ventajas comparativas y por lo tanto sí intercambiaron. Veamos el siguiente ejemplo. Las dos tienen la misma pendiente y si tienen la misma pendiente van a tener los mismos costos marginales. Si tienen los mismos costos marginales, no hay ventajas comparativas entre ambos y por lo tanto no hay incentivos para comerciar. Viendo esto que no tiene ventajas comparativas, en automático, la única regla que nos importa es eso, sabemos que no va a haber intercambio. Veamos si hay ventajas absolutas o no. Pues vemos que claramente sí, que la frontera de posibilidades de producción 1 está por encima de la otra en todo. Y pues se ve claramente porque puede producir más de Y y más de X. Entonces sí tendría ventajas absolutas. Y el último caso, pues bueno, vemos que hay ventajas absolutas porque la frontera de producción 1 está por encima de la 2, puede producir tanto más de Y como de X, pero además hay ventajas comparativas porque una está más acostada que la otra. Recordemos que la más acostada se va a destinar a producir X y la más parada se va a dedicar a producir Y la línea que une donde se especializa cada uno de ellos es la línea de intercambio. Entonces vimos que sí hubo ventajas absolutas, también hubo ventajas comparativas y por el hecho de que hubiera comparativas, sabemos que habrá intercambio.